El dólar estadounidense ha caído un 8% frente al euro en lo que va de 2026. Si tienes inversiones en fondos que replican el S&P 500, en ETFs de empresas americanas o simplemente ahorros en dólares, acabas de perder dinero. Y no por culpa de las empresas, sino por el simple efecto del cambio de divisa. Mientras el índice bursátil estadounidense sube un 5% en dólares, para un inversor europeo esa ganancia se ha convertido en una pérdida del 3% en euros. Hoy vamos a analizar qué está pasando con el dólar, por qué se está debilitando, qué significa esto para tu cartera de inversión, y sobre todo, qué puedes hacer al respecto. Antes de empezar, recuerda que este contenido es exclusivamente educativo e informativo. No constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Recuerda que rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros. Toda inversión conlleva riesgo de pérdida de capital. Para entender la situación actual, necesitamos mirar los datos. El índice de XY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de 6 divisas principales, ha caído desde 105 puntos en enero de 2025 hasta aproximadamente 97 puntos en febrero de 2026, según datos de la Reserva Federal. Eso es una caída del 7,6% en poco más de un año. Pero el movimiento más dramático se ve en el par euro-USD. En septiembre de 2022, el euro y el dólar alcanzaron la paridad. Un euro valía exactamente $1. Era la primera vez en 2 décadas. Desde entonces, el euro se ha fortalecido de manera sostenida. En febrero de 2026, según datos del Banco Central Europeo, el tipo de cambio euro-USD cotiza en 1,15. Lo que significa que un euro compra $1 con 15 centavos. ¿Qué ha provocado este giro de 180 grados? 3 factores principales. Primero, el déficit fiscal estadounidense. La deuda pública de Estados Unidos ha alcanzado los $36 billones, récord histórico, con un déficit que representa el 6,5% del PIB según el Departamento del Tesoro. Los mercados empiezan a preocuparse por la sostenibilidad de estas cifras. Segundo, la política monetaria divergente. Mientras la Federal ha mantenido tipos relativamente estables, el Banco Central Europeo los ha reducido a 2,25% pero con una narrativa más hawkish sobre inflación, creando un diferencial menos favorable para el dólar. Y tercero, y quizá más importante, confianza geopolítica. Las nuevas guerras comerciales, con aranceles del 60% a China y del 15% a la Unión Europea, han erosionado la percepción del dólar como refugio seguro. Los inversores internacionales están diversificando. Ahora viene la parte que afecta directamente a tu bolsillo. Si eres un inversor español o europeo con exposición a activos estadounidenses, el tipo de cambio es un factor silencioso que puede hacer o deshacer tu rentabilidad. Vamos con un ejemplo comprando datos reales de febrero de 2026. El S&P 500, el principal índice bursátil estadounidense, ha subido aproximadamente un 5% en lo que va de año si lo mides en dólares, según Bloomberg. Suena bien, ¿verdad? Pero aquí está el problema. Si compraste un ETF que replica el S&P 500 sin cobertura de divisa, como el BUSA o el CSPX sin HEI, y lo compraste cuando el euro-USD estaba en 1,06 a principios de 2025, ahora ese cambio a 1,15 significa que tus valen menos en euros. Haciendo los cálculos, ese 5% de ganancia en dólares se convierte en una pérdida aproximada del 3% cuando lo conviertes a euros. Has perdido dinero ganando dinero. Es el del riesgo cambiario. Y no estamos hablando de cifras triviales. Si tenías 10.000 euros invertidos, con la subida del índice en dólares tendrías $10.500, pero al convertirlo de vuelta a euros a 1,15, acabas 9.130 euros aproximadamente. Has perdido 870 euros, no por las acciones, sino por la divisa. Este es el riesgo que muchos inversores no entienden cuando compran ETFs internacionales sin cobertura. Pero no todos son malas noticias. Un dólar débil tiene claros ganadores. Empecemos por los exportadores europeos. Empresas como LVMH, BMW o Airbus, que venden productos en Estados Unidos pero reportan en euros, ven cómo sus ingresos en dólares se traducen en euros cuando repatrian beneficios. Esto ha contribuido al rally del DAX alemán, que sube un 17% en lo que va de año. Segundo ganador claro, el oro.
Cuando el dólar se debilita, el oro históricamente se fortalece porque está denominado en dólares pero es un activo global. En febrero de 2026, el oro ha superado los $5.500 por onza según datos de Bloomberg, un récord histórico y una subida del 23% en el año. Para inversores europeos, el oro ha sido una cobertura perfecta contra la inflación y contra el riesgo geopolítico. Tercer ganador, los mercados emergentes. Países como India, que sube un 18% en bolsa este año, o México con su boom de nearshoring, se benefician de un dólar más débil porque tienen deuda denominada en dólares que es fácil de pagar, y sus exportaciones se vuelven más competitivas. Y cuarto, las materias primas en general. El petróleo, el cobre, el litio, todos cotizados en dólares, se vuelven más baratos para compradores no estadounidenses, lo que aumenta la demanda y sostiene los precios. Los perdedores de esta situación son igualmente claros. El primero y más obvio, inversores europeos con exposición a activos estadounidenses sin cobertura de divisa. Ya hemos visto el ejemplo del S&P 500, pero esto aplica a cualquier activo denominado en dólares. Bonos del Tesoro estadounidense, REITs americanos, fondos de Singhei. Si no tienes cobertura, estás apostando no solo por el activo, sino también por el tipo de cambio. Y en 2026, esa apuesta ha sido perdedora. Segundo perdedor, los europeos que viajan a Estados Unidos. Aunque parezca trivial, cuando cambias 1.000 euros a dólares con un euro USD en 1,15 en lugar de 1,06, obtienes $150 más. Tu poder adquisitivo aumenta, pero para el sector turístico estadounidense, esto significa menos ingresos de visitantes europeos si los precios no se ajustan. Y tercero, empresas europeas que importan de Estados Unidos o tienen costes en dólares. Si eres una empresa española que compra tecnología, maquinaria o componentes americanos, ahora te sale más barato, pero si tenías contratos a largo plazo sin cobertura, has estado pagando de más durante meses. Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? La respuesta se llama cobertura de divisa o hedging. Muchos ETFs ofrecen versiones con cobertura al euro. Por ejemplo, el ISARES Core MSCI World tiene dos versiones, IBDA, que es sin cobertura, y EUNL, que tiene cobertura. Vanguard ofrece BUSA sin cobertura y BUS con cobertura. La diferencia en 2026 ha sido brutal. Según datos de ISARES de febrero de 2026, un ETF mundial sin cobertura ha tenido una rentabilidad aproximada del 1%, mientras que la versión con cobertura ha subido cerca del 6%, porque elimina el efecto negativo del dólar débil. Pero ojo, la cobertura no es gratis. Tiene un coste, típicamente entre 0,1 y 0,3% anual a DICER. Y además, la cobertura funciona en ambas direcciones. Si el dólar se fortalece, la versión sin cobertura te beneficia y la versión hedge te limita las ganancias. Entonces, ¿cuándo tiene sentido cubrir? La regla es que si tu horizonte de inversión es corto, de 1 a 3 años, y el diferencial de tipos de interés entre Europa y Estados Unidos no es muy favorable para el dólar, la cobertura tiene sentido. Si tu horizonte es largo, de 10 a 20 años, las fluctuaciones de divisa tienden a neutralizarse y la cobertura puede ser un coste innecesario. Pero en el contexto actual de 2026, con déficits fiscales récord en Estados Unidos y tensiones comerciales, muchos gestores profesionales están optando por cobertura al menos parcial. Ahora viene la pregunta del $1.000.000, literalmente. ¿Estamos viendo el principio del fin del dólar como moneda de reserva mundial? Los datos del Fondo Monetario Internacional, en su base de datos COFER actualizada a 2026, muestran que el dólar representa aproximadamente el 58% de las reservas mundiales de divisas. Hace 10 años era el 65%. Ha perdido terreno, pero sigue siendo dominante. El euro está en segundo lugar con un 20%, el yuan chino apenas alcanza el 3%, y la libra esterlina y el yen japonés suman otro 10% entre ambos. El resto las divisas. Entonces, ¿está el dólar en peligro real? La respuesta honesta es, no a corto plazo, pero las grietas son visibles. El bloque BRICS, liderado por China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica, está desarrollando sistemas de pago activos para evitar el dólar en comercio bilateral. China está promoviendo contratos de petróleo en yuanes. Arabia Saudí ha empezado a aceptar yuanes por petróleo por primera vez en la historia. Y en los mercados de criptomonedas,
Aunque Bitcoin ha caído un 45% desde máximo y cotiza alrededor de $55.000 en febrero de 2026, la narrativa de reserva de valor digital sigue viva, especialmente en países con divisa débil. Algunos analistas incluso hablan de un posible regreso a un estándar oro 2.0 en décadas, aunque esto es altamente especulativo. Lo que sí es seguro es que la hegemonía del dólar ya no es incuestionable. La multipolaridad monetaria está en marcha. Para inversores, esto significa que la diversificación de divisas en tu cartera ya no es opcional, es estratégica. Resumamos las conclusiones clave. El dólar ha caído un 8% frente al euro en 2026 por una combinación de déficits fiscales récord, política monetaria divergente y erosión de confianza geopolítica. Para inversores europeos, esto ha sido ganancias en dólares en pérdidas en euros si no tenían cobertura de divisa. Los ganadores son exportadores europeos, el oro que alcanza nuevos máximos históricos, y mercados emergentes. Los perdedores son inversores sin cobertura en activos estadounidenses. La solución pasa por considerar ETFs con cobertura al euro, especialmente en horizontes cortos a medios, aunque con el coste adicional que eso supone. Y a largo plazo, estamos viendo el inicio de una diversificación de reservas mundiales lejos del dólar, aunque sigue siendo abrumador con un 58% del total. La lección para tu cartera es clara, el tipo de cambio no es un detalle técnico, es un factor de rentabilidad tan importante como la selección de activos. Ignorarlo puede costarte caro. Si este análisis te ha ayudado a entender mejor cómo el tipo de cambio afecta a tus inversiones, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos análisis sobre mercados, macro y finanzas personales. Y déjame en los comentarios, ¿tienes ETFs con o sin cobertura de divisa? ¿Has sentido el impacto del dólar débil en tu cartera? Me interesa mucho leer tu experiencia. Nos vemos en el próximo vídeo de Dinero Claro. Recuerda, este vídeo es contenido educativo, no asesoramiento financiero personalizado. Consulta siempre con un profesional cualificado antes de tomar decisiones de inversión.